El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. San Pablo, en la primera lectura, nos muestra su parte más humana, esa parte que muchas de las veces tratamos de esconder y en ocasiones casi hasta de eliminar, cuando Dios se hace presente precisamente en la personalidad y en la identidad que Él mismo nos ha dado. Ser conscientes de nuestras propias fragilidades y poder también estas ponerlas delante del Señor es lo que verdaderamente nos hace hijos de Dios y libres para estar siempre en su presencia. El darnos cuenta que en nuestro entorno, en nuestro alrededor, no siempre todas las personas actúan de buena voluntad y que no por eso tampoco las vamos a juzgar, pero que sí es necesario tener una prudencia evangélica para que no permitamos que nos aparten de Dios. Esta es precisamente la actitud que Pablo manifiesta en esta lectura, en esta de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y donde nos presenta prácticamente a Lucas. De San Lucas, cuya fiesta estamos celebrando hoy, autor del tercer evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, habla San Pablo también en la carta a los Colosenses, definiéndolo como Lucas, el médico querido. Según el historiador Eusebio, había nacido en Antioquía de Siria y era un gentil. Pablo, siempre en la carta a los Colosenses, habla de sus compañeros y nombra primero a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, sin incluir entre ellos a Lucas. Además, en su evangelio, Lucas demuestra una sensibilidad particular en lo que se refiere a la evangelización de los gentiles. Por eso, precisamente, se ha elegido el evangelio de hoy, ¿verdad? El evangelio del envío de estos 72 discípulos que manifiestan precisamente la salida a aquellos que no son judíos, evangelizar las periferias, llegar hasta los últimos, también a los gentiles, también a los paganos. Lucas es quien narra la parábola del buen samaritano. Es él quien cita las palabras de aprecio de Jesús por la fe de la viuda de Sarepta, de Naamán el sirio y del samaritano leproso.
el único que vuelve para dar las gracias tras haber sido curado. Todos paganos, todos gentiles, y sin embargo los únicos capaces de reconocer la obra de salvación, la llegada del reino, la buena noticia en Cristo Jesús. Lucas, como nos damos cuenta en la primera lectura, pues camina al lado de Pablo. No sabemos nada de las circunstancias de la conversión de Lucas, pero podemos deducir a través de los Hechos de los Apóstoles cuando Lucas se une a Pablo. Hasta el capítulo 16, los hechos están narrados en tercera persona. Y de repente, inmediatamente después de la visión que tiene Pablo de un macedonio que le pide que pase a Macedonia y los ayude, pasan a la primera persona del plural. Inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizar, nos dice Lucas en Hechos 16:10. Por lo tanto, Lucas acompaña a Pablo en el año 51 a Samotracia, Neápolis y Filipos. Después se repite otro pasaje en tercera persona, lo que nos hace pensar que Lucas no fue arrestado con Pablo e incluso que se quedara en Filipos después de que el amigo se fue. Evidentemente, Lucas no se va a desatender de Pablo y fruto quizás de los escritos o de las cartas o del pensamiento de Pablo, lo haya incluido Lucas en sus escritos. 7 años más tarde, Pablo regresa a aquella región y Lucas, que en el capítulo 20 vuelve a narrar en primera persona, está junto a él en Mileto, Tiro, Cesarea y Jerusalén. Cuando Pablo está en Roma cautivo en el año 61, Lucas se queda a su lado, como demuestran las cartas de Pablo a Filemón y a Timoteo. Después de que todos le abandonaran, en la fase final del cautiverio, cuando Pablo va a ser martirizado, cuando Pablo va a ser decapitado, Pablo escribe a Timoteo: el único que está conmigo es Lucas. Y es precisamente parte del texto que acabamos de escuchar. La fidelidad al maestro, la fidelidad al hermano, la fidelidad al amigo se manifiestan en los momentos más álgidos de dolor, de sufrimiento, de prueba, de inseguridad. Ahí es cuando verdaderamente se valora, ahí es cuando verdaderamente se demuestra, ahí es cuando verdaderamente se compadece. Y por eso Lucas va a pasar a la historia como el evangelista de la misericordia. Es posible percibir la característica más original del evangelio de Lucas gracias a los 6 milagros y a las 18 parábolas que no se encuentran en los demás evangelios. Vemos una atención particular hacia los pobres, los marginados. Lucas, que no era pobre, Lucas, que era un erudito, Lucas, que era un hombre de ciencia, Lucas, que era un hombre culto, escribe para los que son como él y para los que no son como él, las víctimas de injusticias, los pecadores arrepentidos y acogidos dentro de la misericordia y el perdón de Dios. Es el único que narra de Lázaro y el rico Epulón. Es él quien habla del hijo pródigo y del Padre misericordioso que lo recibe con los brazos abiertos. Es él quien se refiere de la pecadora perdonada que lava los pies a Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Es él quien cita las palabras de María en el Magnificat, cuando dice que Dios derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes
y despidió a los ricos sin nada. Lucas es el que mejor nos presentará a María de Nazaret. Hay una tradición que dice que el primer retrato, la primera imagen que existió en el mundo fue una que Lucas pintó, porque él le conoció directamente a la madre. Al lado de María, la relación particular con María es otra de las características principales del Evangelio de Lucas. Gracias a él, presuntamente por el testimonio directo que le hizo María, conocemos las palabras de la Anunciación, de la visita a Isabel y del Magnificat. Gracias a él conocemos detalles de la presentación en el templo y el retrato preciso de la angustia de María y José, que no consiguen encontrar a su hijo de 12 años. Se debe probablemente a esta sensibilidad narrativa, descriptiva y también iconográfica la idea de que Lucas era pintor. Las noticias sobre su muerte son inciertas. Algunas fuentes hablan de su martirio, otras dicen que vivió hasta una edad avanzada. La tradición más antigua narra que murió en Beocia a los 84 años, después de haberse establecido en Grecia para escribir su evangelio. De tal manera que lo que nos ha legado este evangelista no solamente son las palabras de su evangelio, sino también el libro de los Hechos de los Apóstoles, que pone de manifiesto toda la dinámica de las primeras comunidades y que va creando un ambiente y una realidad donde se va enraizando el evangelio, la palabra de Dios, y donde estas primeras comunidades son capaces de acoger de manera plena y absoluta la buena noticia del evangelio, la salvación, y que nos ha llegado hasta nuestros días. Este legado nos obliga también a nosotros a ponernos en camino, a ponernos en actitud de discípulos, de misioneros, y a ser capaces de anunciar con nuestras palabras y con nuestras obras, y cuando haga falta, como dice San Francisco, hablemos y demos testimonio del amor y la misericordia de Dios en nuestra vida. Que todos los lugares, los espacios donde estemos, sean lugares de paz, porque somos amantes de la paz, y que esa paz tan necesaria y tan urgente en estos tiempos la fomentemos nosotros al interior de nuestras comunidades y la vivamos también con las personas con las que entramos en relación. Pidamos a nuestro Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San Lucas, que nos mantenga siempre fieles a las enseñanzas de los apóstoles, de los evangelistas, e inconmovibles en la fe.